Encontré un recibo de hotel con el nombre de mi prometida y nuestra planificadora de bodas. Ahora, la boda está cancelada y ella está viendo cómo su vida perfecta se desmorona. Yo, hombre de 30 años, quiero compartir una historia que todavía me parece irreal. Se supone que mi boda sería el día más feliz de mi vida, pero terminó siendo una pesadilla. Lo peor es que la traición no vino de un extraño, sino de la persona con la que planeaba pasar el resto de mi vida. Llevábamos 3 años juntos, uno comprometidos, y nuestra boda iba a ser un evento grandioso. Pensé que conocía a la mujer con la que me casaría, pero lo que descubrí rompió todas mis ilusiones. Cuando conocí a mi prometida, 29 años, me cautivó su seguridad. Tenía una forma de dominar cualquier situación social que me parecía irresistible. Salimos durante 2 años antes de comprometernos. Ambos queríamos una ceremonia inolvidable. Al principio imaginé algo elegante pero moderado, un buen lugar, un menú decente y decoraciones bonitas, pero su visión era mucho más ambiciosa. Quería una boda espectacular, algo que dejara a todos impresionados. Mis padres estaban preocupados por los costos, pero yo estaba enamorado y quería cumplir su sueño. Sus padres también parecían ansiosos por presumir. Su padre solía decir que sería un evento que la gente recordaría por años. El presupuesto pronto se disparó hasta los $100,000. Era una cifra aterradora. Había ahorrado una buena parte, su padre se ofreció a aportar y mis padres también ayudaron, aunque insistieron en que no dejara que los gastos se salieran de control. Mi prometida ignoró todas las advertencias, insistiendo en que era una oportunidad única en la vida. Y yo, con la intención de hacerla feliz, seguí cediendo. La primera gran señal de alarma apareció cuando contrató a un famoso organizador de bodas, un hombre de unos 40 años, experto en eventos lujosos. Vestía trajes caros, tenía una sonrisa encantadora y una actitud de quien está acostumbrado a dar órdenes. Al principio intenté adaptarme. Pensé que si queríamos una boda de alto nivel, quizás un planificador confiado y audaz era lo que necesitábamos, pero en cada reunión ignoraba mis opiniones y descartaba mis ideas. Si sugería algo más económico, él respondía con algo aún más extravagante, y mi prometida siempre le daba la razón. Sus ojos brillaban cuando él hablaba de centros de mesa ostentosos, esculturas personalizadas o flores importadas. Cada vez que mi padre intentaba advertirnos sobre los costos, mi prometida y el planificador lo trataban como si hablar de dinero fuera una molestia menor. Con el tiempo noté que su actitud cambiaba. Lo defendía cada vez que yo mencionaba los gastos. Empezó a enviarle mensajes tarde en la noche, diciendo que discutían detalles de la decoración o del cronograma. Me incomodaba. Mi madre me preguntó más de una vez si estaba bien con lo involucrado que estaba el planificador. Se dio cuenta de la frecuencia con la que mi prometida le escribía y cómo de repente descartaba mis ideas para aceptar las suyas. Ignoré sus preocupaciones. Pensé que todo era parte del estrés de organizar la boda y el deseo de que fuera perfecta. Lo atribuí a nervios normales antes del gran día. Pero las cosas tomaron un giro sospechoso cuando encontré un recibo extraño entre los documentos de la boda. Mi prometida había salido con sus padres para hacer arreglos de última hora. Yo me quedé en casa revisando contratos del lugar, acuerdos con proveedores y otros papeles importantes. Entre los documentos, encontré un recibo de hotel para una suite de luna de miel. Aparecía el nombre del planificador y la mención de wedding planner más invitado. La fecha no coincidía con ningún evento de la boda. Mi corazón se aceleró. Cuando le pregunté a mi prometida, se puso a la defensiva. Me dio una excusa ridícula, diciendo que solo lo ayudó a inspeccionar la decoración de la habitación, algo que no tenía ningún sentido. Discutimos y ella se fue furiosa, acusándome de no confiar en ella. Unos días después, fui solo al lugar de la boda para ultimar detalles y realizar el último pago. El gerente me preguntó si aún pensábamos cambiar la fecha. Me quedé en shock. Explicó que mi prometida y el organizador de bodas habían ido una noche a discutir un gran cambio en la programación. Era la primera vez que escuchaba algo al respecto. Furioso intenté llamarla, no respondió, llamé al organizador directo al buzón, fui a su apartamento y no estaba, faltaba ropa y su maleta. La preocupación me invadió, llamé a mi padre convencido de que algo andaba muy mal. Al día siguiente su madre me llamó y me pidió que fuera a su casa, dijo que teníamos que hablar. Al llegar encontré a mi prometida, sus padres, su hermano mayor y su hermana menor esperándome. Ella ni siquiera me miraba. Exigí respuestas. Su padre aclaró la garganta y soltó la bomba. Ella y el organizador habían encontrado una conexión que no podían ignorar. Era la conversación más absurda que había tenido en mi vida.
Mi prometida admitió que estaba enamorada de él, que sentía una chispa irresistible. Luego, con el descaro del mundo, empezaron a hablar de cómo manejar el aspecto financiero de la boda sin causar un escándalo. Su madre sugirió posponer la fecha en lugar de cancelarla para evitar la vergüenza familiar. Estaba demasiado aturdido para responder. Pero lo peor vino cuando insinuaron que debía mantener todo en secreto para proteger su imagen. Su padre intentó calmarme, sugiriendo pagos parciales o reprogramar la fecha para no desperdiciar el dinero invertido, como si yo fuera a seguir financiando la boda mientras mi prometida se iba con el organizador. La arrogancia me dejó sin palabras. Finalmente exploté y les dije que la boda estaba cancelada y que no quería volver a saber de ellos. Salí de ahí ignorando sus súplicas de mantener la compostura. Luego me enfrenté a la difícil tarea de cancelar todo: catering, lugar, fotografía, flores. Sabía que perdería dinero, pero prefería eso antes que quedarme con alguien que me traicionó. Mis padres me apoyaron, dijeron que era mejor enfrentar esto ahora que después de la boda. Aún así me sentía humillado, devastado y lleno de rabia. Estaba resignado a cortar mis pérdidas y seguir adelante en silencio, pero entonces recibí un mensaje que lo cambió todo. Era la esposa del organizador de bodas. Nunca la había visto, ni siquiera sabía que estaba casado. Dijo que sospechaba que su esposo la engañaba y que había encontrado el nombre de mi prometida en mensajes y publicaciones de eventos. Me preguntó si podía darle información para confirmar sus sospechas. Se me revolvió el estómago al saber que ella también era una víctima. Tenían un hijo pequeño y estaban ahorrando para una casa. Eso me llenó de aún más rabia. Le conté todo: el recibo del hotel, las visitas nocturnas al lugar de la boda, la desaparición repentina de mi prometida. Estaba destrozada, pero me agradeció la honestidad. Dijo que ya estaba considerando el divorcio y que esta prueba le daba la certeza que necesitaba. Le ofrecí cualquier documento que le sirviera. Poco después, el organizador se enteró de que su esposa y yo habíamos hablado. Me llamó furioso, acusándome de arruinar su matrimonio. Le respondí que si le preocupaba su matrimonio, tal vez no debería haber tenido una aventura con mi prometida. Terminamos gritándonos hasta que él me amenazó. Le dije que lo discutiera con el abogado de su esposa. Esa fue la última vez que hablamos. De ahí en adelante, todo se derrumbó para él. Su esposa presentó el divorcio, pidiendo manutención para su hijo y compensación económica. En muchos estados, el adulterio puede influir en las decisiones judiciales, especialmente si se usaron fondos matrimoniales en la infidelidad. Con los recibos que tenía, quedaba claro que gastó dinero del hogar en lujos para mi prometida. Su reputación profesional se desplomó. Perdió clientes importantes y los rumores se esparcieron rápido. Mi exprometida intentó contactarme varias veces. Primero con rabietas, culpándome por haber destruido su nueva relación, luego con disculpas y lágrimas. No respondí. No quería ser parte de ese drama. Decía que nunca quiso lastimarme, que simplemente pasó. Si eso no fuera suficiente, su padre intentó llamarme para hablar sobre los costos de la boda. Según él, como yo era quien cancelaba, debía asumir la mayor parte. Casi pierdo la paciencia. Contraté un abogado para manejar las cancelaciones y cualquier obligación legal. Por suerte, como había pruebas de que ella también había aportado dinero, no tenía que pagar todo yo solo. Después de recibir una carta formal de mi abogado, su padre dejó de amenazar con demandarme. Fue un pequeño triunfo en medio del caos. Lo más satisfactorio fue cuando la esposa del organizador me pidió pruebas para su divorcio. Le envié capturas de pantalla, mensajes y cualquier evidencia financiera del engaño. No tuve que inventar nada. La verdad por sí sola fue suficiente para destruir las mentiras del organizador. Mi ex prometida también enfrentó las consecuencias. Trató de huir del escándalo, pero sus intentos de ocultarlo solo lo hicieron más evidente. Algunos de sus familiares me contactaron, sorprendidos por lo que hizo y disculpándose por cómo sus padres manejaron todo. Al final, el organizador tuvo que mudarse. Su esposa siguió adelante con el divorcio, luchando por la custodia de su hijo y una parte justa de los bienes. Mi ex prometida, que había apostado por una vida de lujos con él, descubrió que la realidad no coincidía con su fantasía. Me enteré por conocidos que intentaron vivir juntos, pero fue un desastre. Entre los problemas legales, el negocio en ruinas y el rechazo social, la tensión fue insostenible. Ella terminó volviendo con sus padres, quienes no solo estaban molestos por el escándalo, sino por el dinero perdido en la boda.
Pensé que ahí terminaba todo, hasta que apareció en mi apartamento semanas después. Parecía agotada. Se disculpó por traicionarme y admitió que se dejó llevar por la emoción de la atención del organizador. Balbuceó algo sobre haberse equivocado, insinuando que quería una segunda oportunidad. Le pedí que se fuera. Intentó culparme, diciendo que dejé que el organizador tomara todas las decisiones y que no estuve lo suficientemente presente. Me pareció el colmo. Le recordé que ella tomó su decisión y ahora tenía que vivir con ella. Cerré la puerta y volví a enfocarme en mi vida. El proceso de sanar no fue fácil. Algunos familiares se molestaron por haber gastado en vuelos y hoteles para una boda que no ocurrió. Me disculpé sin dar demasiados detalles. A mis amigos más cercanos les conté todo y me apoyaron incondicionalmente. Uno incluso pidió días libres para quedarse conmigo. Mi hermano mayor voló desde otro estado para ayudarme a cancelar los contratos. Estaba devastado, pero en el fondo sentí alivio. Había estado inquieto con cómo se daban las cosas y ahora al menos tenía claridad. En las semanas siguientes fui recogiendo los pedazos. Consulté con mi abogado para evitar sorpresas financieras. Enfrenté preguntas incómodas de familiares y amigos. Los rumores se esparcieron. Algunos quisieron culparme, pero la mayoría entendió la verdad. Mi padre tenía razón, mejor descubrirlo antes del matrimonio. Ese pensamiento me ayudó a sobrellevarlo. La esposa del organizador y yo seguimos en contacto ocasional. Ella seguía luchando por su divorcio y criando a su hijo. Cada vez que hablábamos, recordaba que ella lo tenía aún más difícil. No solo perdió su matrimonio, sino que tenía que proteger a su hijo. Admiré su fortaleza. Me dijo que el divorcio seguía adelante y que las pruebas que reunimos habían confirmado la infidelidad de su esposo sin lugar a dudas. Aunque las leyes varían en cuanto al impacto del adulterio en un acuerdo de divorcio, en su caso, la contundencia de las pruebas le permitió obtener un resultado más favorable. Las amenazas de él nunca se materializaron. Estaba demasiado ocupado tratando de salvar lo poco que quedaba de su carrera y lidiando con la batalla legal contra su esposa. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de personas de mi círculo social que me contactaron tras enterarse, por rumores, de que la boda se canceló por una infidelidad. Viejos amigos y hasta conocidos ocasionales me invitaron a tomar un café o simplemente a saber cómo estaba. Fue un recordatorio de que, a pesar de la traición, aún había gente buena a mi alrededor. Seré sincero, sentí cierta satisfacción al saber que mi ex prometida y el organizador estaban enfrentando las consecuencias de su engaño. Pero también supe que no quería quedarme atrapado en el rencor. Cuando todo se calmó, decidí recuperar mi vida. Volví al gimnasio, me concentré en mi trabajo y retomé amistades que había descuidado. Hubo noches en las que me quedé despierto, repasando cada discusión, cada señal que ignoré, deseando haber escuchado mi intuición antes, pero entendí que no podía cambiar el pasado. Lo único que podía hacer era aprender y seguir adelante. Finalmente, acepté que perder dinero y decepcionar a algunos invitados era un precio pequeño comparado con haberme casado con alguien capaz de traicionarme de esa forma. Mi padre me dijo algo que me marcó. No hay precio demasiado alto por descubrir el verdadero carácter de alguien antes de comprometer tu vida con esa persona. Esa perspectiva me ayudó mucho. Me sentía tonto por no haber visto las señales, pero también entendí que quienes quieren engañar pueden ser expertos en ocultarlo hasta que ya no pueden más. Cuando lo miro en retrospectiva, todo esto parece una lección de vida. Un recordatorio de que hay que confiar en los instintos y no dejarse arrastrar por el sueño de otra persona si algo se siente mal. Durante meses, mi prometida y el organizador minimizaron mis preocupaciones mientras insistían en hacer la boda cada vez más extravagante. Yo lo permití porque creí que eso era lo que un buen futuro esposo debía hacer. Me dejé llevar, pensando que su entusiasmo era normal. Mientras tanto, ella se enamoraba del organizador justo delante de mí. La esposa del organizador me enseñó una gran lección de dignidad. Pudo haber desatado un escándalo, pero en lugar de eso, reunió pruebas en silencio, protegió a su hijo y presentó la demanda de divorcio. Su compostura contrastó completamente con la arrogancia de su esposo y la actitud volátil de mi ex prometida. Al final, él perdió su matrimonio y su reputación, ella aseguró sus derechos y yo pude alejarme con la conciencia tranquila, sabiendo que hice lo correcto al exponer la verdad. Hoy estoy en un lugar mejor. Sigo soltero, sin apuros por entrar en una nueva relación. Me estoy dando tiempo para respirar. Mi familia ha sido un pilar de apoyo inquebrantable.
Mis amigos han estado ahí, haciéndome reír incluso cuando sentía ganas de desaparecer. Además, logré recuperar parte del dinero negociando reembolsos parciales o créditos con algunos proveedores para futuros eventos. No es la solución perfecta, pero al menos minimicé las pérdidas y estoy avanzando.